Y el tema se llama preparados para ser usados por Dios. Hechos capítulo 8, verso 3 en adelante. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. Todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente quisiera que Dios lo use. Ser útil en la mano de Dios por gratitud, por lo menos, a ese Dios que ha cambiado su vida, que le ha dado sentido a su vida. ¿Y por qué, sin embargo, aunque muchos y todos creo que queremos ser usados por Dios, por qué no todos somos usados por Dios? Porque una razón sencilla es porque no basta querer ser usado por Dios para que Dios nos use. No basta solo el querer, sino hay que estar preparado en lo mínimo, por ejemplo, o por lo menos. Aleluya. Entonces la mayoría de estudiantes que egresan de secundaria todos quieren ingresar a una universidad nacional para estudiar una profesión, una carrera académica. Todos quisieran. Los miles que egresan cada año de secundaria quisieran ingresar a las universidades. Pero no todos los que quieren ingresan. ¿Por qué no ingresan si es que todos quieren? Porque no están debidamente preparados para ingresar a ese tipo de universidades. Aunque todos quieren, no pueden. De manera similar, aunque todo creyente que se ha convertido a Cristo, inclusive que se ha bautizado, se ha hecho miembro de una iglesia cristiana, quisiera servir al Señor, pero a veces no lo hacen o no, Dios no lo usa. Dios no lo usa. ¿Por qué? Porque no están debidamente preparados. En el pasaje que acabamos de leer, capítulo 8 de Hechos, vemos aquí que se trata de un personaje principal aquí, uno de los 7 varones que fue escogido como diácono de la iglesia de Jerusalén. Me estoy refiriendo a Felipe. Felipe el diácono, o también conocido como el evangelista. En Hechos 21, versos 8 y 9, se le hace mención a ese mismo Felipe como evangelista posteriormente, que tenía inclusive hijas profetisas. Digo de este Felipe diácono y evangelista para diferenciar del Felipe discípulo de Cristo. El Felipe apóstol de Jesucristo, uno de los 11 o de los 12, para diferenciarlos. Hay 2 Felipes, uno apóstol de Jesucristo y el otro Felipe que es diácono y evangelista. En este caso estamos hablando, o vamos a hablar de quién, de el diácono, Felipe el diácono o el evangelista. Maravilloso el nombre de Jesús. Dice que Felipe, cuando se produjo una persecución de la iglesia en Jerusalén por los enemigos, y entre esos enemigos estaba encabezando uno de sus grupos de persecución a la iglesia, a tal punto de apresar a los cristianos e inclusive llevarlos a las cárceles con autoridad de los sumos sacerdotes, que eran religiosos en ese tiempo. Con autoridad de ellos iban, los detenían, los capturaban y los llevaban a rastras, si es posible, entregarlos a las autoridades y a la cárcel a todos esos cristianos. Poderoso Cristo, poderoso Jesús. Y además, como Jesús meses atrás les había dado orden a sus discípulos que se queden en Jerusalén y tan pronto reciban el poder del Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos primero en Jerusalén, Judea, Samaria, y luego no hay límite. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Desobedientes, como a veces actuamos también nosotros. Dios da una orden y nosotros nos olvidamos y no hacemos lo que Él manda. Eso estaba pasando con los discípulos. Recibieron el poder de Dios y estaban predicando en Jerusalén, para allá, para acá, todos los días en la casa, en los templos. Muy bien, la iglesia empezó a crecer, miles se convertían. Pero pasaban los meses y pasaban los primeros años y la iglesia no salía ¿de dónde? De Jerusalén. Seguían ahí y no estaban obedeciendo la orden de Dios. Y lo que Dios dice se tiene que cumplir sí o sí. ¿Y qué hace Dios?
para sacar a la iglesia de Jerusalén, ¿qué hace? Viene una persecución a la iglesia, a los hermanos. Entran por las casas, por las iglesias y lo capturan. Matan a uno de ellos que era diácono. ¿A quién? A piedra lo matan. ¿A quién fue ese? Esteban. Porque habían recibido como los demás, inclusive los 12 apóstoles. Pero no obedecieron a Dios. ¿Qué cosa no obedecieron? No salieron a las demás provincias y ciudades a predicar. Estaban ahí. En la central nomás diríamos. Entonces Dios dice, ¿cómo hacemos esto? Vamos a mover el avispero, ¿no? Y la gente huye. Efectivamente, persecución. Y los hermanos, ¿qué hicieron? Salir de su casa, de su pueblo, de Jerusalén. Huyendo, ¿a dónde? A todas partes. Y entre esos que huían, que escapaban, estaba Felipe, que era el diácono, uno de los 7 diáconos. Huye, escapa y llega a una ciudad, Samaria. ¿Y qué era Samaria? Samaria era una ciudad vecina a Judea y a Jerusalén. Y estaba habitada por moradores, por gente que no eran judíos. Era en algunos casos mezcla de judíos con gentiles. Así que esa raza de samaritanos era una raza marginal, despreciable casi. No se le daba importancia, se les despreciaba a los samaritanos. Tanto que los judíos no querían pasar ni por su tierra de los samaritanos. Preferían dar vuelta, ir por otro lugar para no pisar el suelo samaritano. Sin embargo, nuestro Maestro Jesucristo sí lo hizo, ¿se acuerdan? Aleluya. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no solamente ha venido por un tipo de personas, de gente, de raza, de color, de nación. No, no, no. Ni de tipo de economía o cultura. Dios ha venido a través de Jesús a dar su vida y su sangre por todos los seres humanos. Todas las razas, todos los colores de piel, todas las lenguas, idiomas que hablen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Así que Felipe llega a Samaria y ¿qué hace ahí? Empieza a predicar el evangelio de Cristo. ¡Aleluya! ¿Y qué pasó? Dios lo respaldó, Dios lo usó grandemente y diríamos sorprendentemente. Yo creo que Felipe allá en Jerusalén como diácono, ¿qué hacía el diácono? Servía las mesas, allá a las viudas, repartía los víveres, eso era su trabajo. Sin embargo, vemos que en Samaria Dios lo usa grande y sorprendentemente a este diácono. Tremendamente, que la gente quedó atónita. Impactó la ciudad. Y no cualquier ciudad. Hasta un mago se convirtió ahí en la prédica de Felipe. Aunque al parecer no se vea convertido, ¿verdad? Porque hay gente así que aparentan convertirse, pero realmente no se han convertido. Se han arrepentido, hasta han llorado por su pecado, su maldad o su problema, pero no se han convertido, que es otra cosa. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Convertirse es ya no ser la misma persona de antes. Aleluya. Se transforma en una nueva persona, nueva criatura. Nace de nuevo. Maravilloso el nombre de Cristo. Aleluya. Ahora, ¿por qué Dios usó grandemente a Felipe allí en su ciudad extraña? No había hermanos de la iglesia, no había mucha gente que lo apoye, como es nosotros decimos. Sin embargo, Dios así lo usa grandemente a Felipe con señales y maravillas. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué Dios usó tan notablemente a un hombre que aparentemente no era tan visible en la iglesia? No era un pastor, no era un apóstol, era un diácono, un hombre que servía mesas a las viudas. ¿Cómo es que ahora Dios lo usa tan grandemente así, al parecer de un momento a otro? Queremos ver entonces a través del personaje Felipe algunos principios, unos 3 principios bíblicos para que Dios nos use también de una manera maravillosa para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver 3 principios. Primer principio que vemos en la vida de Felipe. Necesitamos estar preparados espiritualmente. Primer principio, lo repetimos, primer principio. Necesitamos, es necesario estar debidamente preparados en el área espiritual. Si no, no pasa nada, como diríamos. No sucede nada. Estar preparados espiritualmente. Vamos a Hechos capítulo 6, el verso 2 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, escuche, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo? Servir mesas. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Felipe, ¿qué hacía en la iglesia? Tenía una responsabilidad seria, al parecer sencilla, pero importante, porque todo lo que hace para Dios es importante. Alabado sea Cristo. Podemos ver una primera observación aquí en Felipe, que era un hombre que amaba a Dios, buscaba a Dios de todo corazón, servía a Dios de todo corazón. Aleluya. Anote eso, servía a Dios de todo corazón. ¿Cómo sabemos, pastor, eso? Porque los discípulos, o diríamos la iglesia en general, la iglesia, los hermanos de toda la iglesia, que eran miles, cuando los discípulos dijeron: escojan a ustedes 7 varones que tengan buen testimonio, empezaron a ver quiénes son esos de buen testimonio. ¿Qué más? Que sean llenos del Espíritu Santo. Es una persona que está lleno del poder de Dios. Es un hombre de mujer de oración. Es un hombre de mujer que ama la palabra de Dios. Aleluya. Es un hombre y mujer que tiene los dones del Espíritu Santo, tiene los frutos del Espíritu Santo. Y no cualquier imprudente o insensato, que sea sabio. Entonces la iglesia vio esas características notables en Felipe, que no era cualquier hermanito, no era cualquier personaje que estaba ahí en la iglesia por estar, que no andaba perdiendo el tiempo. Era un hombre que amaba a Dios de todo corazón, buscaba a Dios de todo corazón. Aleluya. Y la iglesia dijeron: este tiene corazón para Dios. Mire que no escogieron los discípulos, ¿sabes? Sino la iglesia, que ellos se conocen más, porque viven entre ellos, están con ellos. No solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, son vecinos, familiares, compañeros de trabajo, y lo conocen como realmente son, como es su testimonio. Maravilloso el nombre de Cristo. Aleluya. Ahora, ¿cómo sabemos que Felipe servía a Dios de todo corazón? Porque para tener estas virtudes, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y ¿verdad?, de buen testimonio, tiene que amar a Dios. Si no, no hace caso. Si no, no le importa consagrarse al Señor. Sirve como quiere, anda como quiere, vive como quiere, llega a la hora que quiere, se va a lo que quiere, no le importa. Tengo o no tengo por Dios, igual él sigue ahí meses, años, ahí sigue sin buscar ese poder de Dios. ¿Y por qué entonces Felipe deducimos que amaba a Dios, que buscaba? Porque era lleno del Espíritu Santo, porque tenía buen testimonio, los hermanos opinaban bien de él. Aleluya. Y si hacía eso, todo eso, es porque le interesaba a Cristo, porque estaba, ¿verdad?, agradecido a Cristo, porque quería sentirse útil al Señor. ¿Por qué? Porque Dios habrá cambiado su vida. No sabemos cómo sería la vida anterior de Felipe. Es decir, no sabemos cómo era Felipe antes de conocer a Cristo. No sabemos cómo era su vida después. Ahí lo estamos viendo. Hombre consagrado a Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio, un hombre de sabiduría. No era cualquier imprudente, era un hombre prudente, sabio, entendido. Maravilloso el nombre de Cristo. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo había llamado. Era un seguidor, ¿verdad?, genuino, digamos, consciente de Jesucristo, y quería ser útil al Señor. Aleluya. Y estaba trabajando, y ahí era ya diácono, servía las mesas. La gente lo habrá visto, inclusive ahí cómo atendía, con amabilidad, con atención, con prudencia, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente da dones, da frutos sobre todo, porque podemos tener los dones y tener un carácter de los 1000 demonios. Poder en Cristo, porque faltan los frutos, falta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, falta la templanza. Felipe era un hombre que amaba a Dios. ¿Cómo sabemos que amaba? Porque obedecía a la palabra del Señor y porque trabajaba en la obra de Dios y lo hacía con todo corazón. Por eso le cogieron. Aleluya.
Este programa es producido por el Ministerio de Comunicaciones y Difusión de la Iglesia Dios es Amor del Perú.